Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del Karate-Do. Tenemos un texto bastante detallado que nos sirve un poco de guía. Exacto. Veremos ese viaje, ¿no? Desde China, pasando por Okinawa, luego cómo se transforma en Japón y, bueno, cómo acaba llegando a todo el mundo. Sí, la idea es entender esas etapas clave y quiénes fueron los protagonistas. Queremos desentrañar un poco cómo se formó esto que hoy llamamos Karate-Do. Y es que, vamos, entender la historia es fundamental. No es solo cosa de técnicas de lucha. Claro. Es que la historia nos revela esa fusión de culturas, cómo se adapta a la sociedad, la filosofía que hay detrás, incluso las tensiones, ¿no? Entre lo tradicional y lo moderno. Totalmente. Analizar China, el reino Ryukyu, Japón, nos da una perspectiva mucho más rica. Pues empecemos por el principio, aunque, bueno, rastrear el origen exacto es súper difícil. Hay pruebas de lucha antigua en muchos sitios, incluso en Occidente. Sí, sí. En España, Egipto. Pero nos centramos en Oriente, en China. El texto menciona el wushu, chuanfa, esos términos. Y un punto que siempre sale es el templo Shaolin. A ver, Shaolin es clave, pero no como el único origen, más bien como un centro donde se codificó mucho. Eso es. Se habla de Bodhidharma, ¿no? O Tamo. Allá por el siglo VI. Sí, que habría introducido conceptos como el Qigong, el Ji Jin Jing. Y las famosas 18 manos de Louhan, que básicamente integraban la energía interna al chi o ki. Ajá, con técnicas marciales que, ojo, ya existían antes. Exacto. Shaolin no lo inventó de cero. No, las artes marciales chinas son muy anteriores. Shaolin, digamos, las desarrolló y las sistematizó. Y ahí surge esa paradoja budista, la de la no violencia, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo un monje budista puede ser un experto en lucha? Bueno, la justificación era que el practicante Shaolin se defiende, pero no es el que inicia el ataque. Interesante. Y ya vemos cómo estas ideas viajan pronto. Mencionas a un monje, Datsi, que va a Japón en el siglo XIV. Sí, la transmisión fue temprana. Pero vamos a Okinawa, que es donde la cosa se pone interesante para el karate. Venga. Okinawa, que en esa época era el reino Ryukyu, independiente, y con mucho contacto con China, comercial, cultural, durante siglos. 450 años, casi nada. Y un momento clave parece ser 1393, con la llegada de las 36 familias chinas a Kume, un distrito de Naha. Trajeron su cultura, claro, y con ella, pues, muy probablemente sus artes de lucha. Lo que en Okinawa se empezó a llamar Tode o Tote. Mano china, ¿no? Eso significa, sí. Y no solo ellos, también influyeron los Saposhi, que eran enviados del emperador chino. Y la nobleza de Okinawa, los Chikundum Peshin que aprendieron estas artes. Y aquí viene una hipótesis que se comenta mucho, las prohibiciones de armas. Ah, sí. Primero el rey Shōshin en 1507, y luego los japoneses del clan Satsuma en 1609. Pues se piensa que eso pudo, digamos, impulsar el desarrollo de las técnicas a mano vacía. Como no había armas, Claro. había que defenderse con lo opuesto. ¿Tiene sentido? Okinawa se convierte en una especie de crisol. Se mezclan las artes chinas, el tode, con el te, que era la lucha local de Okinawa. Te significa mano, simplemente. Exacto. Y ahí, en esa mezcla, están las raíces del karate. Aunque los nombres como shurite, nahate, tomarite, Que suenan muy antiguos. pues el texto aclara que se formalizaron mucho más tarde, hacia 1927, por gente como Mabuni y Miyabi. O sea, que al principio era algo más fluido, menos etiquetado. Mucho más. Eran más bien estilos asociados a ciertas zonas o maestros, pero sin esos nombres oficiales. Y hablando de maestros, antes del salto a Japón, en Okinawa surgen figuras clave. Sakugawa, por ejemplo. Que fue alumno de un chino, Kusanku. Y Sokon Matsumura, Bushi Matsumura, el guerrero. Personajes importantes. Pero si hablamos de los que realmente formaron a la siguiente generación, la que llevó el karate a Japón, hay dos nombres fundamentales. Yasutsuni Itosu y Kanryo Igaona. Exacto. Itosu, el que desarrolló los katas Pinan. Esos que se enseñan a los principiantes, ¿verdad? Las secuencias básicas. Esas mismas. Y fue él quien metió el karate en las escuelas de Okinawa, una jugada clave para su difusión. Y luego Igaona, maestro del Nájate. Que además estudió en China con un tal Ryu Ryuko, una figura un poco misteriosa pero importante. Y ellos dos, Itosu e Igaona, representan como las dos grandes corrientes, ¿no? Sí, se suele hablar de Shorin Ryu asociado a Itosu y al Shurite,
que es más rápido, más ágil. Y Shorei Ryu, ligado a Igaona, y al Nahate, más potente, más enraizado, digamos. Justo. Y estas dos líneas van a influir muchísimo en los estilos que conocemos hoy. Vale, pues ya estamos en el siglo XX. Okinawa ya no es Ryukyu. Japón la anexionó en 1879. Y la situación era tensa. Los okinawenses no estaban muy bien vistos en Japón y había un sentimiento antichino fuerte. Un caldo de cultivo complicado. Y en ese contexto, 3 maestros de Okinawa dan el salto a Japón. Jichin Funakoshi, que llega en 1922, y luego Kenwa Mabuni y Choyun Miyagi, que van un poco después, hacia 1929. Funakoshi es quizá el más conocido por el gran público. Y fue muy listo estratégicamente, Mucho. Hizo algo crucial. Cambió el ideograma de karate. el que significaba mano china. Lo cambió por otro ideograma, que se pronuncia igual, karate, pero significa mano vacía. ¿Ah? ¡Qué hábil! Se oficializó en 1936. Y no solo eso, añadió el sufijo do, camino, karate do, Para ponerlo al nivel de otras artes marciales japonesas, judo, kendo, que ya tenían ese componente filosófico del do. exactamente. Fue una forma de japonizar el karate para que fuera aceptado. Se quitó énfasis al origen chino, se adoptó el uniforme blanco, el karategi, Y el sistema de cinturones de colores y grados Dankyu que venía del judo. todo eso. Y es entonces cuando nacen, ya sí formalmente, los grandes estilos. El Shotokan de Funakoshi, El Shitoryu de Mabuni, que fue muy interesante porque combinó lo que aprendió de Itosu y de Higaona. sí, fue un gran sintetizador. Y el Goju-ryu de Miyagi, el estilo duro-suave, muy conectado a sus raíces de Nahate. Y ojo, que el hijo de Funakoshi, Yoshitaka, también metió mucha caña al Shotokan, ¿eh? Lo hizo más dinámico, con patadas más altas. Sí, influyó mucho en la parte técnica. Ahora, a pesar de que cada uno creó su estilo, parece que al principio había bastante respeto entre ellos. Hay una entrevista al hijo de Mabuni que sugiere que colaboraban. Pero bueno, las cosas luego se complican. Después de la Segunda Guerra Mundial, el karate se prohibió un tiempo. Muy brevemente. Masatoshi Nakayama, una figura clave de la JK, consiguió que se levantara la prohibición. Pero las divisiones no tardaron en llegar. El caso más famoso es quizá la ruptura dentro del Shotokan, entre la JK, la Japan Karate Association, Que era la organización más grande y enfocada quizá a la competición. y la Shotokai, que se consideraba más fiel al Funakoshi original, más filosófica. Y esa tensión se vio claramente en el funeral de Funakoshi en 1957. Fue bastante sonado. Y justo ese año, 1957, después de la muerte de Funakoshi, se celebra el primer gran campeonato en Japón. Algunos lo llaman el primer mundial, aunque no fuera oficial. Marca un antes y un después. Es el pistoletazo de salida para la faceta deportiva del karate. Que explotó en los años 60 y 70. Totalmente. Se expande por todo el mundo. Llega a Europa. A España, por ejemplo, dicen que hacia 1966, con maestros japoneses como Atsu Iruma. Se crean federaciones internacionales, la WKF al final. La Federación Mundial de Karate, sí. Y bueno, el culmen de esa vía deportiva fue su inclusión en los Juegos Olímpicos, aunque haya sido algo temporal. Lo cual, por cierto, avivó aún más el debate entre karate como deporte y karate como budo, como arte marcial tradicional. Siempre ha estado ahí esa tensión. La verdad es que ha sido un recorrido increíble. Desde esas raíces antiguas en China, esa mezcla única en Okinawa, la adaptación casi camaleónica en Japón, Para sobrevivir y crecer. hasta convertirse en un fenómeno global con tantas caras. Arte marcial, defensa personal, filosofía de vida, deporte de competición. ¡Uf! Entender toda esta historia te da una perspectiva diferente sobre lo que es el karate hoy. Sin duda. Y quizá nos deja una reflexión final, ¿no? Con toda esta historia tan rica y a veces hasta contradictoria, que toca la salud, la defensa, lo espiritual, la adaptación cultural, la competición. ¿Cuál diríamos que es la verdadera esencia del karate-do hoy en día? Buena pregunta. ¿Cómo pueden los que practican hoy navegar por todo ese legado? Encontrar un equilibrio entre, respetar la tradición y a la vez vivir en el mundo moderno. Es algo para darle una vuelta. Pues sí. Algo en lo que pensar.